Luego de haber hablado de la globalización en nuestro primer bloque de la noche de hoy, con el maestro, el historiador Marcial García García, recibimos en este segundo bloque con gran satisfacción a nuestro médico rehabilitador, a nuestro médico de cabecera, que ya no es más médico de mi esposa y mío, es amigo nuestro por sobre todas las cosas, porque realmente nos ha demostrado su humanidad desde el primer momento que lo hemos conocido. Entonces, lo que queremos es que les hable cosas importantes de la medicina, porque hay gente que dice que los médicos en realidad lo que hacen es entretener al paciente mientras la naturaleza lo va curando. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Todo cambia. El mundo se ha globalizado, como decía hoy yo en el primer bloque de este programa. Porque, por ejemplo, recuerdo perfectamente bien que en el año 50, Juan Alberto Schiaffino hace el primer gol de Uruguay en la final de Maracaná, el famoso Maracanazo, cuando Uruguay fue campeón del mundo en ese año en Brasil. Me acuerdo que Pepe Schiaffino me decía: Milton, y si yo recibo un balón jugando en el Peñarol de Montevideo, dice, y tengo tiempo, dice, de sentarme en la pelota, de tomarme un mate, lo que nosotros tomamos, y después recién viene el defensa a cubrirme. Dice, pero resulta que fui al Milan en el 54, después a la Roma en el 58, dice, me respiraban en la nuca. Dice, no podía, dice, ni nada. Era otro deporte completamente distinto. Entonces la medicina tiene los médicos de antes y tiene los médicos de ahora. Entonces, desde que usted nos atiende, con mi esposa hemos notado algo que a nosotros nos parece extraordinario, pero realmente extraordinario. Y lo que es extraordinario es que usted trate por sobre todas las cosas, en vez de incrementar los medicamentos del paciente, usted trata de sacárselos, como hacían los médicos de antes, que no tenían lo que tienen ahora, el progreso, los nuevos medicamentos. ¿Es cierto que es mejor que tomemos pocos medicamentos? No es ni mejor ni peor. Hay que tomarse los medicamentos que hagan falta en cada momento. Lo que ocurre es que hay que convencer a los enfermos de que la mejor medicina es cuidarse, es hacer algo de ejercicio, comer mejor y tener unos hábitos de vida saludables, que es mucho más eficaz que tomarse un antihipertensivo para bajar la tensión. Baja más la tensión arterial el ejercicio que las pastillas. Hace colesterol bueno el hacer ejercicio, mientras que las pastillas lo único que hacen es bajar el colesterol total, pero no mejoran el colesterol bueno. Hacer ejercicio quita dolores de espalda, dolores de cuello, dolores abdominales, dolores de las piernas, mejor que tomar un montón de analgésicos. Entonces, lo que hay que intentar dentro de nuestras posibilidades es decirle a la gente, oiga, en vez de tomarse pastillas, tenga un modo de vida como Dios manda, o como mande quien sea, depende de lo creyentes que seamos. Pero hay que intentar quitar pastillas. Por otra parte, en esta sociedad en la que, oiga, que me vea tal médico, que me vea tal otro, que me vea tal otro, pues cada uno manda unas pastillas. Y esas pastillas resulta que se van quedando, porque quizá no sabemos explicar, algunos no sabemos explicar hasta cuándo se tienen que dejar de tomar esas cosas. Entonces, lo único que ocurre es que en la consulta a veces ves personas que están tomando pastillas desde hace años. Oiga, ¿por qué se las toma? Porque me operaron y me las dejaron ahí. Bueno, sí, pero se las dejaron mientras el mes después de la operación. Y resulta que 4 años después siguen tomándoselas. ¿Es descuido por parte de los profesionales? Pues puede que sí, pero también es descuido por parte del paciente, y hay que tener en cuenta que cuando se toma una pastilla hay que decir, hay que enterarse muy bien para qué se la toma uno, y cuando alguien tiene una enfermedad hay que enterarse muy bien, no ir al médico que más confianza tiene a decir, oiga, ¿qué es lo que tengo? Que muchas veces nos pasa.
El no saber qué tenemos hace que tomemos lo que no nos hace falta, y de todas maneras lo más importante es cuidarse. Así que las pastillas son quizá menos importante que llevar una vida sana. José Antonio, Juan Antonio. José Antonio. José Antonio. Hay algo que a mí en su momento, hace muchísimos años, hace como 4 décadas, hay un pueblo, se llama Congonhas do Campo, queda a unos 300 kilómetros de San Pablo, en Brasil, y allí vivía Zé con Z, nosotros decimos C, nosotros decimos zapato, decimos cejín, todo igual. Zé Arigó se llamaba, era un curandero, y él decía que les quitaba las cataratas de los ojos a la gente, sentado en una cocina, en un comedor, con un cuchillo cualquiera, sin que el paciente ni sangrara ni sintiera dolor. En aquella época colaboraba con Canal 10 de Montevideo. Hoy día Canal 10 pasa todos los días, Ahora Caigo, que es un programa que hay en Antena 3 aquí en España, en fin. Y viajamos a Congonhas do Campo. Y personalmente lo vi, porque fui con quienes grababan, a este hombre hacer esto. Una medicina alternativa inconcebible, diría yo. Porque la de las herboristerías, bueno, los medicamentos salen de los yuyos, de las hierbas. ¿Qué piensa usted, siendo un científico, siendo un médico, de esas medicinas alternativas? Pues cuando vienen a la consulta a preguntarme de las medicinas alternativas, suelo decirles que no lo sé. Y que como no lo sé, pues no les puedo aconsejar. Efectivamente, todos aquellos que nos consideramos en cierta medida científicos y tenemos una educación científica, pues lo que no se prueba, no podemos acabar de creérnoslo ni recomendarlo. Oiga, usted es libre de tomárselo. Pero yo, desde mi modesto punto de vista, creo que es mejor tomarse algo que esté comprobado que tenga eficacia. Yo no me dejaba operar por un señor en medio de Brasil con un cuchillo, pero por un oftalmólogo sí, y que me quite mi catarata y me ponga una lente nueva de las que sé que voy a ver. Se pueden complicar, pero optar por una medicina que no está comprobada me parece que no es lo más inteligente. Y parece mentira como gente que es muy inteligente en algunos campos insiste en coger el camino de otras medicinas alternativas, que bueno, que son eficaces, que se usan en otros países, etcétera, vale, pero ¿están comprobadas? Pues si están comprobadas, adelante. Pero eso necesita de estudios científicos. ¿Existen estudios científicos que avalen esto? Sí, pues se pueden usar. ¿No existen? Pues allá tú, pero yo no te lo voy a recomendar. De todas maneras, hay otra anécdota increíble de Zé Arigó, que en el año 58 se empezó a construir por orden de Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil. Se empezó a forjar, a crear, a construir la capital que hoy día todavía tiene Brasil, que es Brasilia. Se formaron 5 pueblos satélite de madera, donde estaban los trabajadores, y en el año 58 se empezó a construir. Juscelino Kubitschek tenía una hija, tenía 20 y pico de años. En internet se puede ver fácilmente. Dijeron que tenía cáncer. Viajó a Europa. Vino a los mejores oncólogos de la época y la desahuciaron. La trató Zé Arigó y vivió más de 30 años más. Lo dejo ahí y nada más. Ahora bien, yo viví en Satriano di Lucania, por ejemplo. Satriano di Lucania es un pueblito de 2.500 habitantes en la provincia de Potenza, cuando estaba haciendo la ciudadanía italiana. Estábamos a 50 kilómetros del hospital más cercano. Yo viví en la Puebla de Don Fadrique, tampoco tiene hospital, apenas un ambulatorio con un médico, en fin.
Esos pacientes que están lejos de los centros hospitalarios, que no tienen especialistas, ¿qué hacen? Pues supongo que en países con una asistencia sanitaria muy centralizada y tercermundista, perdón por la expresión, es que es así, pues probablemente esperar a morirse cuando están muy malicos. Estoy seguro, además tengo compañeros, en España tenemos muchos compañeros procedentes de Sudamérica que lo dicen así de sus familiares. Y mi tía tuvo una trombosis y esperó a morirse porque era lo que había. En España, gracias a Dios, yo creo que tenemos una sanidad que a casi todos les da las mismas posibilidades. Sí que es verdad que hay hospitales mal surtidos de profesionales capacitados en algunas áreas, porque hasta el hospital más pequeño tiene profesionales extraordinarios en España. Pero quizá eso, la culpa no la tienen la gente que vive en los directores de esos hospitales, sino todos aquellos que están un poquito más arriba, que tendrían que darse cuenta de que aquellos que están bien formados, que son jóvenes, hay que decirles no, tú no te quedas en este hospital grande, te baqueteas en el hospital pequeño, que allí también hay enfermos que tienen que beneficiarse de tus conocimientos. Esto no ha ocurrido durante todos estos años de bonanza. Ahora toda esa gente joven que no tiene trabajo en los hospitales grandes resulta que se está yendo a los hospitales pequeños porque no hay trabajo en otro sitio y se está encontrando, y estos hospitales pequeños se están encontrando con profesionales muy capacitados. Yo creo que siempre hemos tenido casi las mismas posibilidades, pero incluso ahora, en sitios pequeños, hay gente muy buena, que antes quizá no había, porque antes los hospitales grandes se han dedicado a hacer unidades de élite, por decirlo de alguna manera, haciendo estudios para hacer enfermedades, para seguir enfermedades muy raras. Vamos a hacer una unidad de tal cosa, una unidad de tal otra. Y sin embargo, el paciente infartado, que tenía que ser diagnosticado precozmente, o el paciente con una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad crónica no fácil de tratar ni fácil de llevar, pues a lo mejor en estos hospitales pequeños no se llevaban igual de bien. Pero ahora yo creo que la cosa está cambiando y va mejor. Aún así, España tiene una sanidad, yo creo que envidiable, para el pueblo más recóndito y más lejano de cualquier hospital, que probablemente esté cerca de nosotros, que es un pueblo que se llama Nerpio, que está a más de 100 kilómetros de Ellín, a más de 100 kilómetros de Albacete y a casi 100 kilómetros del Hospital de Caravaca, que está aquí al lado nuestro, del Hospital Comarcal del Noroeste. Le doy fe a los televidentes, sobre todo a todos aquellos que nos ven por mis latitudes, por el Río de la Plata. La verdad que aquí en España la sanidad es realmente extraordinaria desde todo punto de vista. Pero hay algo que quiero dejar bien claro, por lo menos en mi concepto, y quiero saber lo que el doctor nos puede decir al respecto. Somos seres humanos, no somos infalibles, somos falibles. Entonces, se puede tapar de muchísimas maneras un error humano, pero claro, el error de un médico se tapa con tierra. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por lo general, cuando un médico se equivoca, habla de negligencia, habla de que no fue atendido como debió ser y que la culpa es del médico. El médico estudió, el médico está haciendo todo lo posible. Es como el árbitro de fútbol, se equivoca porque se equivoca. Entonces, ¿por qué a ustedes, y cada vez más, les tienen que estar haciendo más juicios por lo que yo entiendo que son, entre comillas, negligencias? Bueno, sin ninguna duda que alguna negligencia habrá. Profesionales de todo tipo hay en todas las profesiones, ¿no? Pero tiene que quedar claro una cosa. No me sé exactamente los términos legales, pero el contrato médico-paciente no es un contrato de resultados.
¿Esto qué quiere decir? Que no se garantiza un resultado cuando se va al médico. Lo que se garantiza es una atención. Me parece que se llama un contrato de seguimiento en vez de contrato de resultados. Como no lo sé, no me sé los términos legales, no lo puedo decir. Pero desde luego no se garantiza que cuando uno vaya al médico salga curado. Entonces, creo que lo que se le debe de exigir a cualquier médico es que sea capaz de escuchar, que atienda y sin ninguna duda se puede hacer una idea equivocada de lo que el paciente quiere. Y esto puede dar lugar a un enfoque distinto, a desenfocar la mirada de esa dolencia que tiene el paciente y a pensar que tiene una cosa cuando tiene otra. ¿Es esto una negligencia? Pues yo creo que no. Siempre que haya puesto los 5 sentidos en el paciente, en el cuidado del paciente. Desde luego estas cosas pasan. Y como dice el refrán, a quien cuece ya masa de todo le pasa. Y al cirujano que no se le muere un paciente en el quirófano, pues es que ha operado poco. Al que no ha tenido una complicación es que ha visto pocos pacientes. Hacemos lo que podemos, pero somos falibles, exacto. De todas maneras, por sobre todas las cosas, ustedes tienen que curar al paciente que ya llegó enfermo, o por sobre todas las cosas, a ese paciente que, por ejemplo, vino enfermo y lo curaron. ¿Lo más importante para ustedes es prevenir que curar? Hay pacientes que no tienen nada que prevenir. Hay pacientes que ya están enfermos. Por eso nosotros llamamos a unas cosas la prevención primaria, que es aquel que no tiene ninguna enfermedad, pero que puede llegar a tenerla, decirle, oiga, usted tiene que tener un modo de vida como Dios manda. Luego existe la prevención secundaria, aquel al cual ya se le ha detectado algo y entonces le tenemos que dar alguna medicación o algunas medidas para que no progrese la enfermedad. Y luego la prevención terciaria, que no es prevención terciaria, que es vamos a poner parches como sea para que este hombre no se deteriore más. Luego están aquellos enfermos con los que no podemos hacer nada, que sabemos que el final va a ser ominoso, va a ser un mal final. Entonces, pues como me parece que ya quise decir otra vez, tenemos que, si no podemos prevenir o no podemos curar, tenemos que intentar cuidar. Y si no, pues también a veces estamos simplemente para consolar, que creo que también toca. No es un verbo, pero conjuguémoslo como si yo fuera. Paciencia. ¿Qué hacen ustedes, los médicos, con los hipocondríacos? Pues yo creo que el mayor problema es de los hipocondríacos. Los médicos, si nos hemos levantado ese día con el pie izquierdo, podemos llegar a enfadarnos. Pero el problema es con los hipocondríacos, porque esto es como el cuento del pastor y las ovejas, que un día llegará el lobo y no les haremos caso. Entonces, pues les hacemos caso, hasta que llega un momento en que decimos, el hombre, aunque esté feo decirlo aquí, el tío pesado este, la tía pesa esta, que no se lo decimos en voz alta, pero lo pensamos cuando entra. A lo mejor cometemos un error ese día al decir, la tía pesa esta, ¿qué hace aquí? Ese día no le atendemos y ese día es cuando el lobo viene y está mala. ¿Es lo de antes? ¿Es un error del médico? Pues probablemente sí, pero también es un error del paciente, que es que siempre viene quejándose. Y me acuerdo yo de una época que yo hice de pediatra, que a una señora no le di ninguna medicación y me dijo, he venido, usted siempre que vengo a la consulta no le da ninguna medicación a mi hijo, y esto no puede ser. Entonces, como los ordenadores, el programa informático nos daba la posibilidad de saber cuántas veces había venido su hijo al año, yo le dije, señora, ha venido usted 47 veces este año. Y su hijo está aquí, con los mismos mocos que la primera vez que vino, solo que esta es la vez 48.
creo que tampoco lo he hecho tan mal. Está el chiquillo aquí y usted ha venido 47 veces. Hombre, tenga un poco de compasión con su hijo y conmigo, con los dos. Pero claro, también hay que entender que ser madre no es lo mismo que ser mujer. Es decir, ser madre implica que en madre no hay más que una, y eso es porque tienen muchísimo cuidado con todos los que les rodean, ¿no? Entonces hay que perdonarlo, pero ojo, no nos pasemos. Ahora, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene evidentemente una capacidad intelectual diferente para entender lo que el médico le dice. Lo que escribe no, porque ustedes en la facultad ya desaprenden el escribir y no se les entiende nada de lo que escriben, pero de lo que hablan muchísima gente sí. Pero es en el caso de ustedes y en el caso de todos los pacientes, porque hay gente, yo que sé, que es del campo, que tiene poca instrucción, vienen profesionales a la consulta, entonces es obligación de ustedes el decirle, mire, le mando esta radiografía por tal cosa, este medicamento por tal otra, este análisis por tal otra, esta analítica por... ¿Tienen obligación de explicar todos los por qué al paciente? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que vamos a compartir las obligaciones. También es obligación del paciente preguntarlo. Porque cuando ven delante un profesional muy serio, pues entonces no le preguntan. Y llegan al médico de cabecera y le dice, oiga, ¿por qué me ha pedido su compañero todo esto? Entonces, nosotros tenemos esa obligación. Pero también el señor que va a la consulta tiene la obligación de enterarse. Y si no se entera, lo tiene que preguntar otra vez hasta que se entere. Sin ningún miedo. Doctor, dicen que lo barato sale caro. Entonces, mi mujer, por ejemplo, siempre me dice, los chinos no compro nada. Dice, porque es barato, pero no es bueno. Bueno, es la opinión de mi mujer. Bueno, en fin. Si no soy algún chino, que le perdone. Pero de todas maneras, a su mujer. Desde el punto de vista de la medicina, de lo que nos cura, del medicamento, resulta que, como se ha encarecido tanto y se vive en una crisis, aparte, digamos, del medicamento original, han aparecido, todos ustedes lo saben, los medicamentos genéricos, que valen muchísimo menos que los originales. Pero la pregunta entonces que yo le traslado al doctor, y para en todo caso tranquilizarlos o no a ustedes, ¿qué diferencia hay entre ese original y el genérico? Pues es una pregunta que no sé responder muy bien. No lo sé. El fármaco genérico es una copia del original. Cuando la patente se ha caducado, cuando la patente ya han pasado, me parece que son 10 años del medicamento, pues se pueden hacer copias del medicamento original. Muchos médicos tenemos la percepción de que no son exactamente iguales. Pero estamos con lo de antes, con lo de los medicamentos que no son de la medicina tradicional. No tenemos estudios científicos que digan que no son iguales. Entonces, la ley parece que les otorga las mismas propiedades o tienen que cumplir las mismas propiedades que los fármacos originales. Pero sí que es verdad que nuestra percepción es porque más de un paciente llega y nos dice, oiga, este no me va igual que el que me daba usted antes. Y cuando lo dice un paciente, pues quizá no hay que hacerle caso, pero nos lo dicen bastantes. Esa es la percepción que tenemos muchos profesionales, de que no son exactamente iguales. Ahora, sí que es verdad que los genéricos que bajan el colesterol, echan mano de los números y siguen bajando el colesterol. Los genéricos que usamos para la tensión, pues también bajan la tensión. Y quizá es el cambio de caja, el cambio de medicamento, lo que hace que a uno no le parezca exactamente igual. Yo tengo mis dudas. A mí me da la impresión de que hay unas marcas de genéricos que son fiables y otras marcas que no. Pero tampoco podemos controlar las marcas que se dan en la farmacia. Y creo que tenemos que confiar en algo, no ser plenamente desconfiados, ¿eh?
No, quieren ahorrar y quieren ahorrar a costa de nuestra salud. Hombre, estoy de acuerdo en que nuestros políticos, como casi todos los políticos del mundo, no son de los mejores del mundo, pero tampoco creo que sean tan perversos como para querer cargarse a la humanidad. No sé. Doctor, hay algo también que a mí siempre me preocupó muchísimo y que quiero su opinión. Si usted, por ejemplo, va a cualquier ciudad de Estados Unidos, a cualquier ciudad de Canadá, Toronto, Vancouver, New York, Massachusetts, bueno, donde sea, y usted quiere comprar Tylenol, Tylenol es el Nolotil o es el Dolocatil, es un calmante. Sí. Pero si usted va a la farmacia, usted no compra ningún medicamento, sea lo, digamos, inocuo que no, por supuesto, pero sea lo inocuo que sea, por decirlo de alguna manera, no se lo venden si usted no trae una receta. ¿Por qué entonces en las farmacias españolas hay medicamentos sin y con receta? Bueno, a mí eso me parece una exageración. Y además los mismos médicos lo fomentamos. Creo que hay que dejarle cierta autonomía a la gente. Oiga, me duele la cabeza, hay una serie de medicamentos con muy pocos efectos secundarios, como el paracetamol, como el Nolotil. Entonces yo creo que eso, ¿por qué no se va a poder tomar? El Dalsy de los niños, pues oiga, a mí que no me digan que si mi hijo tiene fiebre por la noche no le voy a dar Dalsy. Mato por el Dalsy. Y lo digo aunque sea una marca comercial, porque todo el mundo la conoce y no... Pues porque me ha dejado dormir muchas noches. Entonces, que me dice a mí el del supermercado o el de la farmacia que no me va a dar el Dalsy, vamos, hombre. Usted, creo que tenemos que pensar que la gente no es tonta del todo. Entonces hay cosas que se puede tomar. No creo que tenga que estar prohibido. Pero sí que es verdad que tendemos a pasarnos de listos a veces. No, me tomo un antibiótico porque me duele la garganta. No. Y eso ya lo decimos. Y además no me parece bien que el antibiótico se lo den en la farmacia, aunque haya farmacéuticos que me escuchen. ¿Qué ocurre? Pues que tendemos a no reñir. Y bueno, pues ya te lo dará el médico. Entonces puede que tengamos un poco de culpa todos. Puede que tengamos culpa el paciente que pide ese antibiótico que no se debe de tomar. El farmacéutico que lo da. Y luego que todos, por no reñir con el paciente, que suele ser un paciente bastante reivindicativo y tontorrón, pues entonces va a la consulta y te pide el antibiótico que se ha tomado para el dolor de farmacia y encima yo, que soy el médico, por no discutir, porque tengo detrás una fila de 30, pues voy y se lo doy. Creo que cometemos errores los tres. Y eso no está bien. Lógico. Y eso lo he hecho yo hoy, o sea que yo también hago cosas mal, seguro. Para terminar por hoy, porque vamos a seguir, si Dios quiere y a usted lo permite, para ilustrar a los televidentes, quisiera decirle que la gente por lo general, y es así en el mundo, crea iconos, crea mitos. Por ejemplo, Pepe Schiaffino, que yo lo nombraba antes, autor del primer gol en la final de Maracaná, un día me llamó a su casa, estaba escribiendo un libro, que la mitad del libro era desde el Mundial del 50 precisamente hasta el del 74, cómo había variado el fútbol en todos esos mundiales, y la otra mitad del libro era su autobiografía. Y me llamó para que lo ayudara. Y cuando fui a su casa, le dije, Pepe, le digo, vengo a colaborar con usted porque le tengo un gran respeto por su capacidad intelectual. Era un hombre muy inteligente. Debió ser ministro de deporte como lo fue Pelé, Edson Arantes do Nascimento en Brasil. Lo debió ser Pepe Schiaffino, que murió hace unos años. Le dije, no vengo. Se reía él. Le digo, porque usted es Pepe Schiaffino. Lo mismo que cuando yo estaba en los Emiratos Árabes, íbamos a las reuniones donde venía el jeque, que era el presidente del equipo. Saludaba con mi señora, saludábamos primero a todos los criados que servían el té. Y al último que íbamos a saludar, el jeque, muy inteligente, se reía. Porque veía que para nosotros era un ser humano como cualquier otro. Entonces,
¿Por qué le digo esto? Porque es cierto que la gente, por lo general, sobrevalora a los médicos cuando son un ser humano como cualquier otro. Pues no lo sé. Yo no me siento muy sobrevalorado ni nada. Pero yo creo que todos tenemos nuestro sitio en la vida y puede que nos sobrevaloren. Y a mí hay una cosa que en la consulta a veces me llama mucho la atención. Cuando viene una persona mayor que yo, que cada vez son menos, me sale llamarles don o doña. Entonces ellos me dicen, no me llame usted don. ¿Por qué? ¿Porque él ha estado poniendo copas o trabajando en la tierra o ha estado trabajando en una cantera de mármol y yo he estado haciendo de médico? Pues no. Yo creo que cuando uno está toda su vida intentando hacer lo que mejor sabe hacer, intentando mantener una familia y llevando para adelante a sus hijos, y lo ha conseguido, pues se gana el título de don. Y es tan importante uno como otro. Todos somos necesarios. Así que, bueno, pues vale. ¿Nos ha tocado ser médicos en esta vida? Pues porque hemos tenido posibilidades de estudiar, hemos cumplido con las expectativas de nuestra familia, pero creo que después de unos años todos merecemos nuestro respeto, ¿eh? Quizá el que no se lo merece, y lo digo con sinceridad, es aquel que siempre la vida me ha tratado muy mal, todos los de a mi alrededor han intentado hacerme un poco la puñeta, todo me va mal porque he tenido muy mala pata. No. Cualquier persona que se esfuerza por llevar adelante su vida, por cuidar a su familia, por estar con los suyos, y para eso se desloma de alguna manera, se merece que lo pongan en un pedestal. Como todos los abuelos, todos los abuelos que tienen detrás una familia que han tirado para adelante, son mucho más importantes que el médico joven. No les llega ni a la suela de los zapatos. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez más, y para terminar, y teniendo a nuestro hijo con Ana María estudiando también medicina, siempre se lo decimos a él también, que la conclusión que puedo sacar de este programa y de esta conversación es que ningún médico, no tenga ninguna duda, no siente ningún placer de la salud de sus amigos. Hasta la semana que viene.